de hoy la ha convocado la delegación estadounidense con un único propósito, que no es sino seguir desestabilizando la situación en Venezuela, imponiendo al país sus propios métodos y recetas para resolver los problemas de aquel país. Esta reunión, a la que nos vemos obligados a asistir, no es sino un elemento más de la estrategia estadounidense para cambiar el poder en Venezuela. Deploramos que este juego sucio de los Estados Unidos llegue hasta el Consejo de Seguridad. Así que queremos presentar nuestro análisis acerca de los principios de la situación. Seremos totalmente sinceros. El tema de esta sesión no es la situación en Venezuela, como se intenta presentar por parte de quienes han convocado esta reunión. Hoy, lamentablemente, el Consejo de Seguridad está dividido sobre este tema. Hoy somos testigos de un caso típico de lo que se llama amenaza a la paz y la seguridad internacional, creada por la amenaza del recurso a la fuerza contra la condición política de un Estado. Los autores de la Carta de las Naciones Unidas, entre los que figuran representantes estadounidenses, claro, que querían preservar al mundo ante esta situación, en el artículo 2.4 ya hicieron esta advertencia y esta salvedad en la carta, pero Washington parece no hacer caso ahora. Esta injerencia flagrante de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países no es nada nuevo. Los estadounidenses no han cambiado en absoluto su manera de ver América Latina, es decir, zona de interés exclusiva de los Estados Unidos, patio trasero donde pueden hacer lo que les dé la gana sin tener en cuenta los intereses de la población local. Es la reencarnación de lo que se conoce como doctrina Monroe. Se dice además que hubo presiones contra la oposición para que no presentasen candidatos presidenciales y los Estados Unidos y sus aliados pusieron en marcha su plan de derrocamiento del poder legítimo en Venezuela. Hoy vemos cómo han prosperado estos esfuerzos por que haya un nuevo presidente en el país. Los partidarios extremistas o los oposentes a las autoridades legítimas de Venezuela no han podido destituir al señor Maduro y han elegido la confrontación. El 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional se autoproclamó presidente provisional de Venezuela. Los Estados Unidos y otros estados lo reconocieron directamente, confirmando así que desean contribuir o ingerirse directamente en la creación de esa dualidad de poder superficial que amenaza hoy por hoy con la desestabilización interna del país. El consejero de Seguridad Nacional, el señor Bolton, realizó una declaración bolchevique y habló de la expropiación de todos los bienes venezolanos en territorio estadounidense. Los miembros de la oposición recibirían una ayuda financiera. Condenamos lo que está haciendo que la sociedad venezolana esté al borde del precipicio y de una guerra sangrienta intestina. Los Estados Unidos intentan ofrecer una imagen de la resistencia al régimen de Maduro que no corresponde a la realidad. El presidente de Venezuela sigue contando con un apoyo masivo. Y según estudios sociológicos de octubre de 2018, la Asamblea Nacional, cuyo dirigente reconoce ahora Washington como presidente, no cuenta con el apoyo de más o menos el 70% de los venezolanos. Y en cuanto a las elecciones, la representación del Reino Unido habló de la situación de las elecciones hoy, diciendo a grandes rasgos que las elecciones no habían sido honestas. En realidad fue una votación electrónica en Venezuela, así que no se pueden trucar las urnas. Apoyando a Venezuela, estamos apoyando siempre las normas del derecho internacional. Nos oponemos a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de los estados independientes, sean los que sean.
la representación estadounidense, se refiere a la utilización de la fuerza, eventualmente. Dicen que todas las opciones están sobre el tapete. Aprovecho la presencia del señor Pompeo para preguntarle directamente, ¿significa ello que Estados Unidos está dispuesto a recurrir a la fuerza armada contra un Estado soberano bajo ese pretexto inventado? ¿Acaso Washington desea conculcar nuevamente la Carta de las Naciones Unidas? Estamos aquí para instar a todas las naciones a que apoyen las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano en su intento por liberarse del ilegítimo estado de mafia del expresidente Maduro. La situación humanitaria exige acción ahora, exige acción hoy. En un Consejo de Seguridad dividido, Francia y Reino Unido jugaron las cartas del lado estadounidense, mientras China y Rusia no solo apoyaban a la nación sudamericana, sino desmantelaban el presunto aislacionismo existente de acuerdo con las grandes narrativas mediáticas y de Estados Unidos. El secretario Pompeo dijo que solo algunos países, nombrando Rusia, Cuba, Irán, Siria y algunos más, apoyaban a Venezuela. No es el caso. Pudieron ver en la sala, conforme las delegaciones hablan, apoyan la integridad de la soberanía territorial. La no intervención es abrumador. China siempre se ha opuesto al principio de injerencia en los asuntos internos de otros países y se opone a la interferencia extranjera en los asuntos de Venezuela. La situación en Venezuela pertenece a los asuntos internos de ese país. No constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y no está en la agenda del Consejo de Seguridad. China está en contra de agregar la situación en Venezuela a la agenda. América Latina también mostró una ruptura. Por un lado, en alianza con Estados Unidos, aquellos gobiernos de derecha aglutinados en el Grupo de Lima como Perú, Colombia y Brasil, mientras por el otro, Cuba, Bolivia, San Vicente y las Granadinas y otros tantos que salieron en defensa del principio de no injerencia. A estos últimos se sumó la propuesta de México y Uruguay para llamar al diálogo entre los actores internos y externos en Venezuela sin violar el Estado de Derecho de la nación sudamericana. Dentro de la Constitución todo es posible. Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo. Quien promovió el diálogo de República Dominicana fue el presidente Nicolás Maduro. Quienes firmaron el documento de Santo Domingo, el compromiso de Santo Domingo, fue la delegación del gobierno venezolano. Quienes no lo hicieron fueron los de la oposición y sin embargo cumplimos. Incluso después que ellos no firmaron, volvimos a mover, en acuerdo con la oposición, la fecha de las elecciones, porque supuestamente si movíamos la fecha ellos iban a participar, pero no se los permitieron, sus jefes no se lo permitió. Entonces, dentro de nosotros queremos reunirnos siempre con la oposición, como queremos reunirnos con Estados Unidos a dialogar, pero con todos los puntos sobre la mesa, agenda abierta y llegar a construir soluciones conjuntas entre los venezolanos. Pero hubieron a quienes no les bastó con opinar en asuntos internos de otra nación. La Unión Europea lanzó un ultimátum a Venezuela para convocar a nuevas elecciones. Europa, dándonos 8 días ¿de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? A la par, decenas de protestas en solidaridad con el gobierno del presidente Nicolás Maduro han recorrido distintas ciudades estadounidenses. Demandan detener el golpe de Estado en curso y el levantamiento de medidas económicas unilaterales que hoy ascienden a 23.000 millones de dólares en pérdidas para el pueblo venezolano. Alina Duarte, Telesur, Nueva York. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad en cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo?
Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. El discurso que traía aquí, sí quiero que lean el artículo 200. Permítanme leerlo y con esto cierro, porque se le ha tratado de dar un barniz constitucional, elaborado en los laboratorios de Washington seguramente, a esta autoproclamación de este señor, que todavía en Venezuela se están aprendiendo el nombre de este señor. Incluso el presidente de Paraguay en estos días no pudo pronunciar su apellido. Pero permítanme leerles el artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, escuchen, su muerte, su renuncia o su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. En Venezuela hay referendo revocatorio a la mitad del periodo si el pueblo no está contento. Ocurrió en 2004 con el comandante Hugo Chávez y fue ratificado. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de la toma de posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Es que en Venezuela no hubo toma de posesión. Es que en Venezuela no hubo elecciones. Si hay una discrepancia de uno de los poderes, son 5 poderes en Venezuela, legítimos todos. Si hay una discrepancia de la Asamblea Nacional, bueno, que vaya a las demás instituciones, que vaya al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero qué es eso de autoproclamarse un señor diputado, presidente y que lo comiencen a reconocer gobiernos en el mundo? Los gobiernos que uno cree que son serios, que tienen departamentos legales en las cancillerías que están apegados a esta carta y que conocen las constituciones de los estados, reconociéndolo. Se está imponiendo la fuerza al derecho y eso es peligroso para la humanidad. Es muy larga, pero 1911, en México, una invasión. 1912, marines norteamericanos invaden Nicaragua, querido compañero, y dieron comienzo a la ocupación que se mantendría casi continua hasta 1933. Los echó Augusto César Andino y el pueblo nicaragüense. 1914, México. 1915, Haití. 1916, República Dominicana. 1918, Panamá. 1924, Honduras. 1925, Panamá. 1926, Nicaragua. 1927, Nicaragua. 1930, República Dominicana. 1933, Nicaragua. Nicaragua en el 34, Panamá en el 41. Luego la Escuela de las Américas. Luego está allí el TIAR. En Cuba, 1952, 1954, el derrocamiento de Jacobo Arbenz. En Guatemala, 1956, Nicaragua. 1960, el presidente Eisenhower autoriza realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. Y luego Playa Girón, 1961. Es decir, aquí podemos seguir. João Goulart, en Brasil, 1964. 1965, querido presidente del Consejo de Seguridad, ¿cuántos murieron en República Dominicana por la invasión, avalada por la Organización de Estados Americanos, para derrocar un gobierno que no les convenía o que no les gustaba ideológicamente, el gobierno del gran dominicano y nuestro americano que fue Juan Bosch? La doctrina Monroe debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia, invasiones detrás de los golpes de Estado. Después vino el golpe en 1973
contra el presidente Salvador Allende, después de Guatemala también. En 2002, en Venezuela, presidente George Bush, golpe de Estado. Lo negaron, pero reconocieron al dictador y hay un precedente. Lo que ocurre hoy en Venezuela tiene un precedente directo, 2002. Estuvieron detrás del golpe de Estado, no estuvieron tan delante como en esta oportunidad. Reconocieron al dictador Carmona, que duró 47 horas. Y luego, una investigación de expertos norteamericanos demostró con documentos desclasificados la participación de los Estados Unidos en aquella intentona golpista. O 2004, en Haití, presidente Jean Bertrand Aristide. O 2009, en Honduras, que en principio no se sospechaba siquiera que Estados Unidos estuviese detrás, hasta que Hillary Clinton, en un libro, efectivamente reconoció que dio las órdenes para derrocar al presidente de Honduras. Porque quiso llamar al pueblo a una constituyente, mientras que otros presidentes en Centroamérica han sido elegidos sin tener la facultad de ser candidatos, han perdido las elecciones. Hay informes de la Unión Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero luego los llama Donald Trump, le prometen a Donald Trump que moverán su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ante Israel, y son reconocidos no solo por Trump, sino por todos los gobiernos satélites en la región de nuestra América. La preocupación por el rol que juega Estados Unidos en Venezuela ha generado reacciones de rechazo a lo largo de la nación norteamericana. Miembros de las principales organizaciones en contra de la guerra advierten de lo delicado del momento histórico en que parece que el intento de golpe de Estado en Venezuela se desvanece. Ahora mismo es la parte más peligrosa del golpe, porque parece que está perdiendo fuerza, como lo hemos visto en Siria, me refiero. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Bashar al-Assad está ganando la batalla en Siria y de repente algo pasa, y luego Estados Unidos está lanzando misiles y poniendo más dinero. Razón por la cual la llegada de la presunta ayuda humanitaria estadounidense y la insistencia de los aliados de Washington en hacerla entrar a la nación bolivariana, así sea por la fuerza, prende todas las alertas. Estamos en un momento bastante peligroso. Hay la posibilidad de una acción de bandera falsa, diseñada para llevar a los militares estadounidenses. Yo creo que Guaidó solo puede triunfar sentándose en un tanque estadounidense y manejarlo por todo el camino. La Organización de Mujeres en contra de la Guerra, Code Pink, ha levantado la voz en múltiples ocasiones en contra de la injerencia estadounidense en Venezuela. Señalan que no todos los y las estadounidenses están de acuerdo con las decisiones de la Casa Blanca. Es importante que la gente sepa que hay otras voces en los Estados Unidos que no están de acuerdo con este gobierno, que reconocemos lo que está pasando, que es un golpe de Estado que están tratando de hacer, y no queremos más golpes ni en América Latina ni en cualquier otro país del mundo. Decenas de manifestaciones en repudio al golpe de Estado ya se han dado a lo largo de Estados Unidos. Sin embargo, para este 23 de febrero no solo abarcarán este país. Se trata de una serie de acciones coordinadas a nivel mundial en contra de la intervención en Venezuela. Cuando vemos este golpe de Estado fallando, debemos mantener nuestros ojos abiertos para una agresión abierta en un sentido militar en contra de Venezuela, en la que indudablemente habría mucha sangre. Mientras el gobierno estadounidense continúa con las amenazas al gobierno de Nicolás Maduro, guarda silencio en otros temas. La administración de Donald Trump, centrándose en la llamada ayuda humanitaria, ha omitido hablar de las consecuencias de las medidas unilaterales económicas y financieras que ha impuesto contra la República Bolivariana. El gobierno venezolano denunció que durante los últimos 3 años se han contabilizado un total de 38.000 millones de dólares en pérdidas directas en producción de bienes y servicios y en la actividad petrolera. 20.000 millones solo en el último año. Alina Duarte, Telesur, Washington, D.C.